Dios les bendiga, mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca. Dios le bendiga, Pastor Walter Espinosa, hermana Mericia, y a todos los que escuchan y ven este mensaje, este devocional. Esta mañana vamos a meditar en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es un versículo navideño, por supuesto, pero vamos a subrayar aquí estas dos palabras que dice Dios fuerte. Dios fuerte. Este texto es una profecía, un anuncio al nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, el cristianismo fundamental, se sostiene sobre una gran columna, y esa es la deidad del Señor Jesucristo. Los cristianos, los evangélicos, creemos que Jesucristo es Dios. Y en este versículo podemos ver que Él no solamente es Dios, sino Dios fuerte. ¿Sí? En este versículo, esta frase Dios fuerte nos habla de la deidad de Jesucristo, o sea que Jesucristo es Dios. Es muy importante saber esto. Es muy importante tener esa convicción. No es el único texto que nos habla de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Isaías, 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor, Él dijo que el que iba a nacer sería un niño y sería Dios fuerte. El mismo Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y Mateo capítulo 1, versículo 23, Mateo cita esta profecía y nos enseña que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. El niño que nació en Belén de María es Dios, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese día Dios se encarnó, Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros. Algunos textos más en el Nuevo Testamento no son los únicos. La deidad de Jesucristo se puede ver en toda la Biblia, pero hay textos claves que nos enseñan esta verdad. Por ejemplo, Romanos 9:5. El apóstol Pablo en Romanos 9:5, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El apóstol Pablo dijo que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La deidad de Jesucristo. El apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice que Jesucristo era en forma de Dios. Y en el original dice que es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Es un texto que habla, dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Este texto también nos habla de la deidad de Jesucristo. San Juan capítulo 1, versículo 1, uno de los pasajes más citados por la cristiandad, ¿no? Nos habla que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y dice, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es Dios. Otro texto, Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 también nos dice la palabra del Señor que Jesucristo, el Hijo, es la misma sustancia de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia, dice el escritor de Hebreos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesucristo es Dios. Un texto más de los tantos que hay acerca de esta verdad, de esta doctrina fundamental, la deidad de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9, queridos hermanos, dice así: porque en él, y en el contexto está hablando de Jesucristo. El libro de Colosenses nos habla de la supremacía de Cristo, de la preeminencia de Cristo. Eso es el tema de Colosenses, la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo. O sea, Cristo es sobre todos. Los hermanos de las iglesias en ese tiempo, especialmente la iglesia de Colosa, eran atacados por filosofías, por falsas doctrinas, por filosofías humanistas, el gnosticismo, una filosofía humanista, el que exalta la sabiduría humana y menosprecia, quiere apocarnos a nosotros los que creemos en Cristo, diciéndoles que nos falta mucho. Ahí vienen doctrinas como el legalismo, el misticismo y muchas otras cosas. Y Pablo les dice, hermanos, que nadie los engañe, versículo 8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se dejen engañar por doctrina ni filosofías huecas, tradiciones, doctrina de hombres. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo me ayuda saber que Jesucristo es Dios? Notablemente. Si Jesucristo es Dios, Él no puede salvarnos. El hombre no puede salvar al hombre. Los animales no podían redimirnos. Los ángeles tampoco. Tiene que venir Dios mismo. Dios se hace hombre para poder salvarnos. Me ayuda un montón porque el hombre no puede hacer feliz al hombre. El vacío del ser humano es tan grande que solo Dios puede llenarlo. Y Dios descendió. Jesucristo es Dios. Y si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, si usted tiene a Cristo, tiene al Padre. Y usted está completo. Su salvación está completa. Si tú eres huérfano, viuda, solo, lo que seas, si tienes a Cristo estás completo. Así dice la palabra de Dios. En Él estamos completos. ¿Sí? Él es Dios. En Él somos salvos, en Él lo tenemos todo. Crea en Jesucristo, afirme su fe. Mira lo que dice Pablo, versículo 4, 2:4 para terminar, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos, edificados en Él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Afirma tu fe en Jesucristo, que nadie te engañe. Él es Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. En Él estamos completos. ¿Sí? No necesitamos otra cosa para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual, solo Cristo, el Dios que se hizo hombre, el Dios eterno. Ánimo, hermanos, estamos completos.
Él es el Dios fuerte. Y nada ni nadie podrá contra nosotros, porque estamos con el fuerte. Que Dios les bendiga. Felices fiestas. Dios les bendiga. Gracias.